¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en este espacio de Facebook. Hoy es martes 20 de agosto, noche del 20 de agosto. Muchas gracias. Aquí están Anastasia y Tomasa, mis apuntadoras, mirándonos. En algún momento aparecerán. Espero que estén muy bien. Les mando saludos a quienes se están sumando aquí a Blanque Kiwa, a otras personas que están desde la Ciudad de México, desde otras entidades del país. Muchas gracias por su interés, por su participación. A Omar Cepeda Castro, a Mina Ordóñez, a Renato Mendoza Rodríguez, saludos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que pues está inevitablemente en la información cotidiana el día de hoy. Es un asunto que tiene que ver con el partido gobernante, con Morena, pero también con la crisis de los partidos políticos. No es Morena, el partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional, el único que tiene una crisis interna. También lo mismo está sucediendo en el PRI, que el 11 de agosto renovó su dirigencia bajo una serie de irregularidades, de abstención elevadísima, y culminó con la renuncia de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, quien no aceptó el resultado que le favoreció a Alejandro Moreno Alito, el gobernador de Campeche, el gobernador priista. Pero también en el PAN hay una crisis severa que no ha aflorado de una manera tan pública o tan estrambótica como en el caso del PRI o como está sucediendo con Morena, y que tiene que ver pues con la salida de los dos expresidentes que tuvo el PAN. Felipe Calderón y Vicente Fox no militan en este partido, y lo que está sucediendo es que están luchando por sobrevivir y por encontrar un líder en algún espacio. Pues los panistas que están ahora en cargos de elección popular o en responsabilidades partidistas. Y ni qué decir del PRD. El PRD, que hasta hace 22 años registró su mejor momento electoral en 1997, cuando ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y otras entidades. Ahora está realmente, pues prácticamente como un mini partido. Incluso está planteando una alianza con el PRI para gobernar Guerrero. Guerrero, que tuvo dos gobernadores del PRD, ahora pues ya está prácticamente cediendo la plaza ante el PRI. Esto es lo que tenemos de contexto, y quiero explicar y un poquito comentar con ustedes lo que está sucediendo. Antes que nada, pues muy buenas noches a quienes se han estado sumando a esta transmisión, a quienes nos mandan saludos. Un abrazo a Israel Omar, a Irma Estela Cuata, que también está viendo Johnny Sabina, muy buen programa en el Canal 11. A Silvia Lira León, a Ginam Garrido, me dice, ahora sí desconocí a Martí Batres y a Ricardo Monreal, que se dieron con todo. Ahorita vamos a hablar de este episodio. Ángel Valdés, a José Manuel Fuentes García, muchas gracias, José Manuel, a Elisa Pedraza, eh, que dice que con razón Anaya está en Estados Unidos. Alejandro Noriega, muchas gracias. A Irma Estela Cuata también, que nos está viendo. A Maxi Enciso, a San Juanita Guzmán Martínez, muchas gracias, buenas noches. Antes de continuar y de ahorita ahondar en el análisis, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las colegas y colegas varones y mujeres que están en Notimex, en especial a mi querida San Juana Martínez. Está cumpliendo la Agencia Mexicana de Información Notimex 51 años de vida, una agencia informativa que está transformándose con tropezones por la existencia durante más de 20 años de un grupo que impedía el florecimiento de la agencia, y que bueno, son los cambios que no son fáciles. Bueno, y ahora ya se está emprendiendo un cambio en la agencia Notimex. Felicidades, muchas felicidades por sus 51 años. En fin, y aquí estamos. Mari Pérez también nos manda saludos. Laxmi Bahar Singh, te mando tu saludo. A Kafkito, muchas gracias. A Jenny Morán, que te mandan saludos. A Anastasia y también a Tomasa. A Mina Ordóñez, muchas gracias. A Dan Aro Valderas, hola Dan, muchas gracias. A Yolanda Celicilia Estrada Saavedra. A Patio Pat, me dice que
Batres y Monreal están haciendo un oso. ¿Por qué hablo de la crisis de Morena? Bueno, el partido gobernante, bueno, creo que hay que entender que la crisis es generalizada en los partidos. El 2018, las elecciones federales del 2018 demostraron un derrumbe del modelo de partidos que se creó en México desde el salinismo a la fecha. Los tres grandes partidos que se habían repartido el poder durante el salinismo, durante el cedillismo y por supuesto en las dos administraciones de el PAN, la de Vicente Fox, la de Felipe Calderón y por supuesto en el desgobierno, en el despeñadero, en la cleptocracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, se derrumbaron. Se derrumbó el PRI, se derrumbó el PAN, se derrumbó el PRD. Y en medio de este derrumbe terrible emergió una fuerza que apenas fue registrada en 2015, que tuvo su primera participación y que pues prácticamente se llevó todo en términos electorales. Estamos hablando de Morena, un partido joven en términos pues digamos cronológicos, pero muy viejo también en términos políticos, porque muchos militantes de Morena provienen de la vieja izquierda que fue la que impulsó la alianza y la unidad de las izquierdas en el PSUN, en el PRD, y bueno, pues ahora están actuando también en Morena, pero también en Morena, con esta ola de la victoria de López Obrador que ya se anticipaba de una manera contundente desde el 2017, se sumaron pues muchas figuras y muchos grupos que no necesariamente estaban buscando el cambio político del país, sino mantenerse en el poder a toda costa. Y llegaron pues politiqueros, oportunistas, en fin, lo que pasa cuando sucede este tipo de fenómenos, pues prácticamente de avance. Miren, aquí tengo a la Anastasia que está destruyendo los documentos de la cuarta transformación. Anastasia, saluda y no estés derrumbando documentos porque ahí están los padrones secretos del poder. Anastasia está un poquito alterada, pero bueno, ahorita vamos a contar con su asesoría. Le ganó su lugar de vigilancia a Tomasa. Muchas gracias. En ese derrumbe, pues el PRI se quedó en uno de los peores sitios, es decir, de ser el partido gobernante con Enrique Peña Nieto, esa espectacular recuperación que tuvieron con el telepresidente y telecandidato de Enrique Peña Nieto en el 2012, pues bajaron a la tercera fuerza política. Y el PAN, a pesar de la alianza con el PRD, a pesar de la alianza con el Movimiento Ciudadano, de ese frente que postuló a Ricardo Anaya, pues se quedó en segundo lugar con una distancia lejísimos del partido ganador, que fue Morena, y ya no digamos del PRD, que quedó prácticamente en un raquítico 5 o 6% de los votos. Nada más para que nos demos cuenta de este fenómeno, de los 90 millones de mexicanos que estamos empadronados con posibilidad de votar, en el 2018, 30 millones votaron por López Obrador y por algunos de los partidos que estaban postulándolo, Morena, PT, PES, sobre todo Morena, pero hubo una distancia muy interesante. AMLO obtuvo el 53% de los votos, pero Morena solo obtuvo el 35% de los votos. Quiere decir que el candidato es muy superior y el liderazgo de López Obrador pues era muy superior a la capacidad electoral de Morena. Cosa inversa, el PAN obtuvo 12.16 millones de votos, el 14%, e incluso pues mantuvo una especie de clientela electoral a pesar del derrumbe de Ricardo Anaya. Y el PRI se fue hasta el fondo con 9 millones de votos, 10% del padrón, y 30 millones de personas, de ciudadanos mexicanos, no votaron. Es decir, el abstencionismo o la incredulidad por los partidos es muy alta. Entonces, seguimos viviendo una situación crítica. Los mexicanos no creen en los partidos que están en este momento en la palestra. Tenemos casos terribles como las historias del Partido Verde, que pues prácticamente funcionó como una franquicia, o los intentos de querer
posicionarse como una oposición nueva, como es el caso del Movimiento Ciudadano, el MC, con un político muy fuerte que está gobernando en Jalisco, que es Enrique Alfaro, y los partidos pequeñitos que están buscando cómo acomodarse en este esquema, en el caso del PT, en el caso del PES, un partido de origen pues evangélico, religioso, conservador, que paradójicamente se alía a Morena y a López Obrador. Esta especie de disociación de los partidos, pues es lo que ocurrió en el 2018. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el 2019? Que Morena está en vísperas de un cambio de liderazgo. La actual dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, no ha tenido mucha suerte para demostrar la fuerza de Morena en las elecciones de este año. De hecho, disminuyó Morena su votación en Puebla, aunque ganara la gubernatura. También disminuyó su votación en otras entidades en comparación con el avance que tenía. Es decir, se asentó en una situación real la crisis de el mantenimiento o el sostenimiento de este asunto de Morena. Pero junto con Jacob, que está buscando la reelección en el partido, hay tres candidatos importantes. Berta Luján es una colaboradora de toda la vida de López Obrador, es la madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es también una mujer muy respetada dentro de los círculos de la izquierda y de la academia, y también está buscando la dirigencia nacional de Morena, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, un hombre cuya trayectoria ha estado muy de la mano de Marcelo Ebrard, el actual canciller. Y en un lugar todavía lejano está Alejandro Rojas Díaz Durán, el suplente de Ricardo Monreal, claramente pues identificado con la corriente monrealista. Pero estos son los candidatos de Morena que están en la búsqueda de la dirigencia nacional frente a una discusión sobre el padrón de Morena. Es decir, no hay claridad en cuántos afiliados y militantes realmente hay en Morena. Antes de las elecciones del 2018, ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, se registraron 319.499 militantes y se dice que se incrementó de 1.5 a 2 millones de empadronados, pero no está claro si son realmente acarreados o estos métodos, que eso sería preocupantísimo, estos métodos que utilizó el PRI para inflar su padrón. Miren lo que le sucedió al PRI. El PRI en su historia dijo que tenía 6.5 millones de afiliados, pero en una revisión del padrón de afiliados de militantes del PRI disminuyó a 1.159.320 afiliados, es decir, en realidad solo tenía el 19% de los que decía tener. Y este fenómeno del padrón, que es a final de cuentas la llave secreta de todo partido político, fue lo que provocó en el PRI una fractura todavía mayor en esta elección reciente del dirigente nacional. Una elección en donde fue consulta directa y abierta a las bases priistas, pues gana el candidato de los gobernadores, es decir, de los poderes reales que quedan en el PRI. Y en ese sentido, Alejandro Moreno Cárdenas, el gobernador de Campeche, se lleva la victoria. Evidentemente genera una desconfianza y una crítica durísima de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, quien pues se sale del PRI junto con otras figuras, entre ellas José Narro. Es decir, la sangría priista ha continuado pues a través de la historia y mucho más ahora, porque la cultura priista no es una cultura de la militancia por convicción, es una cultura de la militancia por interés, por ascenso, por búsqueda de espacios de poder. Y si ustedes ven que esto se movió, es porque al hablar del PRI, Anastasia quiso entrar a escena para criticar, por supuesto. Y del PAN, que es un partido pequeño en términos de militancia, pero muy sólido en términos, o era muy sólido en términos de sus prácticas internas, de sus prácticas políticas internas, pues también está
en una situación de búsqueda de identidad. Aquí me están diciendo que incluso Morena puede perder en Aguascalientes ante el PAN. Aguascalientes será determinante, dice. En fin, pero este contexto de la irregularidad de los partidos políticos, ya ni nos metemos al caso del PRD, que en el PRD, en lugar de militantes, ahora tienen tiradores de sillas. Se tiran las sillas. O sea, ya la tribalización del PRD llegó a tal grado que, pues, no hay exactamente militantes, sino clientelas y grupos de choque que, pues cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerden. El PRD ha sido un desastre porque todas sus principales figuras se han ido, desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente Andrés Manuel López Obrador, hasta personajes tan cuestionados y ahora encarcelados como Rosario Robles, se fueron del PRD desde hace mucho tiempo. Y pues obviamente ante la posibilidad de la victoria de Morena, pues evidentemente siguieron esta ruta pues ahora sí que de la sangría y de la búsqueda del poder. Con esta atracción de tanta gente, de tan distintas corrientes y tan distintas culturas políticas, Morena en realidad es un crisol diverso cuya unidad se basa sobre todo en el liderazgo del presidente López Obrador. Y desgraciadamente el liderazgo del presidente López Obrador ahora está asentado, digo, desgraciadamente para Morena, en la presidencia de la República, no en el partido. Y el liderazgo del actual líder nacional del PRD, Jacob Polensky, en lugar de crecer, se ha ido disminuyendo. Y entonces hay un espacio vacío. Y en política, esto es algo que conoce todos los que estudiamos la política, los espacios vacíos se llenan. Y desgraciadamente no se llenan de la mejor manera, no se llenan de una forma democrática, sino a veces con el agandalle, con trampas, en fin, con argucias. ¿Qué sucedió el día de ayer en el Senado? Que hubo una elección interna del partido, de los senadores de Morena, que fue cuestionada por una de sus principales figuras, que es Martí Batres. Martí Batres, quien buscaba la reelección como presidente de la mesa directiva del Senado, pues fue nada más y nada menos que el primer presidente de Morena, militante de toda la vida de izquierda, militante de toda la vida del López Obradorismo, que cuestionó a otro personaje político con mucha fuerza, con mucho liderazgo, con un control político muy fuerte, como es Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena. ¿Y cuál fue el cuestionamiento? Que se violentó la convocatoria original, porque se trataba de una elección dentro de la bancada de Morena, y de última hora pues ingresaron senadores que no pertenecen a la bancada de Morena, aunque fueran morenistas de origen, y son los senadoras y senadores del Partido Encuentro Social, del PES. Y desgraciadamente estaba tan cerrada la votación que quedó 33-29, perdiendo Martí Batres, y con la sospecha de que los 5 votos que de última hora se ingresaron del PES fueron los que definieron la elección y la balanza. En lugar de repetir un proceso muy empatado, pues se utilizó esta argucia pues politiquera. Entonces, esto está generando una crisis al interior de la bancada y de Morena, que anticipa la crisis de la renovación de la dirigencia de Morena. Toda esta reflexión es para explicar y analizar que realmente el futuro de un partido como el de Morena que está gobernando no está en la repetición de las trampas y las marrullerías que llevaron a otros partidos como el PRD, como el PRI, como el PAN a la crisis, sino justamente en el sentido inverso. Es la demostración de un estilo distinto lo que va a hacer que Morena se fortalezca. Si Morena repite las historias típicas de la inmadurez política, del exceso de ambiciones, del exceso de triquiñuelas, pues evidentemente van a afectar su propia historia, reciente y muy corta, pero también al gobierno que está
encabezando López Obrador. Esa es la discusión en torno y la importancia del asunto de la elección de Morena. Ya no digamos el PRI, que ahí va buscando una alianza con el PAN, según hoy publicó, aquí tengo la columna de Carlos Loret de Mola, que dice que tiene unas fuentes muy importantes, y dice Carlos Loret en su columna de hoy en el periódico El Universal que recibió Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, una llamada de Alito, del nuevo dirigente nacional del PRI, para que el PAN y el PRI se alíen en el 2021 para desplazar a Morena. Es evidentemente otra táctica politiquera porque ya me imagino a los panistas de convicción aliándose electoralmente con el PRI y con el PRD, pues para desbancar a Morena y a López Obrador. Se trata de un asunto realmente lamentable si es que se confirma, porque al final de cuentas no estamos hablando de partidos con propuestas ideológicas, estamos hablando de aparatos oportunistas con ascensos a los espacios de poder. En fin, esto es lo que quería yo comentarles. Estoy viendo a ustedes sus saludos y sus comentarios sobre este análisis. Muchas gracias a Carlos Miranda. Juan Carlos Marcás dice Berta Luján para poner orden en Morena. Hay muchos simpatizantes de Berta Luján dentro de Morena, aunque también hay muchos simpatizantes de Mario Delgado y por supuesto simpatizantes de Jacob Polemski. Me dice Adán Aro, o divide y vencerás. Cuidado, Morena, así es. Si los dividen, esa va a ser la peor estrategia para el partido gobernante. En fin, aquí estoy viendo otros comentarios y me preguntan de Rosario. Ahora sí, Rosario Robles. Rosario está todavía en prisión, sus abogados están reorientando toda su estrategia de defensa para cuestionar al juez Delgadillo Padierna, creando una especie de idea de que como es sobrino de la diputada Dolores Padierna y por tanto sobrino también de René Bejarano, es una venganza contra la ex jefa de gobierno y ex dirigente nacional del PRD, que para nadie es un secreto, que eh, pues está muy mal vista por los perredistas y sobre todo por ese papel de traición que cometió Rosario con los perredistas y con Carlos Ahumada al lado. Pero a ver, ubiquemos el tema. El juez no es la que la va a sentenciar por el tema de la estafa maestra. Este juez es el juez que la manda a llamar para una primera declaración y que la retiene en prisión preventiva ante el riesgo de su fuga. Y el riesgo de la fuga de Rosario Robles no tiene que ver con los videoescándalos ni con nada, tiene que ver pues, con el hecho de que ella falseó la documentación de su domicilio y tenía un ticket de vuelo hacia Costa Rica, según la versión oficial. A ver, esto no es una telenovela, aunque mucho se parezca, digo, tiene ingredientes melodramáticos, porque también apenas el fin de semana, el viernes pasado, el viernes 16 de agosto, vimos esa imagen que no habíamos visto desde hace años de Carlos Ahumada, aquel romance tormentoso de Rosario Robles que acabó en pleito y en venganza, siendo detenido en el aeropuerto de Buenos Aires, de Argentina, por la demanda de defraudación fiscal de 1,000,000 y cacho de pesos, que para un personaje como Carlos Ahumada pues parecería una bicoca. De hecho, traía en efectivo más de esa cantidad, traía en efectivo $100,000. ¿Qué quiere decir eso? Se intentaba escapar el señor Carlos Ahumada. Curiosamente, Carlos Ahumada también ha sido demandado y denunciado por Rosario Robles desde el 2013 o 14, si no me equivoco. Entonces no estamos viendo la alianza de los enemigos de López Obrador, sino el pleito entre ellos. Es el pleito entre ese grupo que viene de lejos y que tiene una cabeza. Una cabeza o un cerebro, por decirlo de alguna manera, que los juntó y que ahora pues está viendo esas piezas caer de una manera muy clara. Ese cerebro, ese personaje, pues es Carlos Salinas de Gortari.
es quizá el único que vincula el caso de Juan Collado con el caso de Rosario Robles, con el caso de Carlos Ahumada. Esa es una hipótesis de trabajo que se las dejo. Por cierto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que la próxima semana va a presentar más elementos sobre el expediente de la estafa maestra, que incluye, por supuesto, no solo a Rosario Robles, sino a muchos otros de sus ex colaboradores e incluso a varios rectores y directores de los sistemas de comunicación estatales y universitarios que fueron parte de esta estrategia. En fin, muchas gracias, les agradezco mucho su atención y dice que ya está salido Fernández de Ceballos para seguir intentando confundir con las supuestas venganzas de AMLO. Ay, por Dios, o sea, Diego Fernández de Ceballos tiene de credibilidad pues, lo que yo tengo de gato, pero bueno. Muchas gracias, buenas noches.